oh Jehová, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas, dice ahí. Entonces, en el primer punto nos está diciendo Dios, allí en el versículo 4, cuando no sabes qué hacer, ¿qué debemos hacer? Primer punto, confiar en el Señor. En pocas palabras, sube al monte. Sube al monte y confía en el Señor. Ese es el primer punto. Sube al monte y confía en el Señor. Y lo vamos a ver, vamos a comprobar con la palabra. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos a la palabra. Proverbios capítulo 3, en el versículo 5 y 6. Nos dice así la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Bueno, ahora vamos a ver qué nos enseña Dios en este libro de Proverbios, en estos dos versículos. Cuando dice el Señor, fíate del Señor, nos está diciendo es confiar. La palabra fíate significa confiar. Confiar. ¿En quién vamos a confiar? ¿En el hombre? Dice, en el Señor. Cuando dice, no te apoyes en tu propia prudencia, nos está diciendo Dios a nosotros, no dependa de tu propio entendimiento. A veces nos creemos que nos la sabemos todas y nos creemos sabios nosotros mismos y que dependemos de nosotros mismos. Creemos que dependemos de nosotros mismos. Pero nos está diciendo el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no dependa de tu propio entendimiento. No es así. Tenemos que aprender a depender solamente de Dios y no de lo que nosotros pensamos, ni querramos, ni nosotros mismos creamos que es así, porque no lo es. Eso es lo que nos habla Dios en el versículo 5 y 6 de Proverbios capítulo 3. Porque en el primer punto es sube al monte y confía en Dios. Ahora, en el versículo 6 de Proverbios 6 nos dice, nos habla acerca de, nos está entregando 3 consejos Dios, ahí. Versículo 6 de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Nos está diciendo Dios, nos habla primero, busca su voluntad. Segundo, en todo lo que hagas. Y tercero, y él te mostrará cuál camino tomar. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él te enderezará tus veredas. Ese es el versículo 6. O sea, nos está hablando de 3 cosas. Primero, busca su voluntad. Segundo, en todo lo que hagas. Tercero, y él te mostrará cuál camino debes tomar. Eso es lo que nos está hablando él a través del versículo 6 de Proverbios 3, capítulo 3. Ese es el consejo que nos da Dios a través de su palabra. Entonces, esto nos enseña y nos aconseja Dios a través del libro de ¿qué? De Proverbios. Segundo punto, cuando tú no sabes qué hacer, cuando no sabemos qué hacer, dice la palabra, él te muestra la senda correcta o camino que debes tomar. Él te muestra la senda correcta o camino que debes tomar. Versículo 4 del libro de Salmos. Volvemos al libro de Salmos. Salmos capítulo 25. En el versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Él te muestra la senda correcta o camino que debes de tomar. ¿Cómo? ¿Cómo nos lo muestra Dios? ¿Cómo nos guía Dios? ¿Cómo nos responde Dios? ¿Cómo nos dice cuál es el camino? Cuando nosotros estamos empeñados a hacer algo, nos dice Dios, espera mi tiempo, todavía no es, ese no es el camino.
Cuando nos equivocamos y necesitamos una corrección, ¿cómo nos da Dios la corrección? ¿A través de qué? De su palabra. A través de su palabra. Por medio de la oración. ¿Cómo le pedimos a Dios qué camino coger? A través de la oración. Él nos guía a través de la oración. Ahora, en el tercer punto, pide siempre la dirección de Dios. Pide siempre la dirección de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 7. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo. Esa es la regla de oro. Versículo 7. Un versículo que no lo sabemos nosotros, pero muchas veces lo decimos, pero nos falta mucho para poder meter como pueblo de Dios, estar más ahí en la brecha, que lo que Dios está demandando en estos últimos tiempos. Dice el versículo 7, del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En ese versículo nos está entregando Dios varias promesas ahí, nos está dando armas. Primero nos dice pedid, luego nos dice buscad y por último hallaréis. Hay 4 cosas: pedid, buscad, hallaréis y llamad. Y cierra con y se os abrirá. Pero si vamos el paso a paso, si no, créame que no hay puerta que se abre cuando nosotros no vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros no clamamos y vamos al Padre, cuando nosotros no vamos a buscar delante de Él esa respuesta, cuando no pagamos un precio, no hay bendición que llegue, no hay respuesta que llegue, no hay respuesta que llegue. Entonces Él nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por cuanto llamamos, buscamos, ahí Él nos abre. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Porque todo ¿qué? Aquel que pide, recibe, y el que busca, halla otra vez, y el que halla, se le abrirá. Entonces, ¿cómo pedimos la dirección a Dios? La dirección correcta. Dice, el que pide, halla. ¿Y cómo se pide? A través de la oración. Y yendo al monte, yendo a su presencia. Y yendo a su presencia. Siendo sinceros delante de Dios. Solamente así Dios nos direcciona, nos guía. Cuando no sabemos qué hacer, tenemos que entrar en una comunión íntima con Dios. Pedirle, hallarle para que Él nos abra y nos guíe por el camino correcto y nos direccione. Ahora, 4º punto. El que guía, Él te guía, y enseña. Lo vemos en 2 libro de Timoteo. Vamos a Timoteo. Vamos al Nuevo Testamento. 2 libro de Timoteo, 2 carta de Timoteo, capítulo 3. En el versículo 16. Dice así. Es un texto muy bonito. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, dice ahí. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Listo para todo. Pero en el versículo 16, el punto es, Él te guía y te enseña. ¿A través de qué nos guía y nos enseña el Señor? A través de su bendita palabra. Después de que nosotros entramos a la presencia de Dios en oración, nos está diciendo Dios que Él nos guía y nos enseña por su palabra, a través de su bendita palabra. Por su palabra nos instruye. El lámpara y lumbrera a nuestro camino, lo dice en el Salmo 119, versículo 105. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Es quien ilumina mi camino, quien me guía por la senda correcta, quien nos ilumina lo que debemos hacer, quien nos instruye. Entonces, la escritura es inspirada por Dios y Él nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de que nos moldea, nos pule por su palabra y nos prepara para toda buena obra. Ahora, el punto 5, Él es tu esperanza cada día. ¿Por qué?
Pues nos dice en Isaías capítulo 41 y versículo 13. Vamos